presunto criminal es conducido al tribunal. Algunos procesos están rodeados de este aire espectacular. Otros atraen la atención mundial por su carácter histórico o político. Today, as never before, we see international justice in action. Tribunales especiales juzgan los crímenes más monstruosos como los de genocidio. Pero la mayoría de los juicios no gozan de ese atractivo mediático. A cualquier hora del día, en muchos lugares del mundo, está teniendo lugar algún proceso judicial. A menudo solo dirimen pleitos de escasa trascendencia, pero en todos late el ansia de justicia propia del ser humano. ¿Justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Y el entendimiento de la justicia consiste en que se trata de relaciones justas. La palabra justicia viene del latín ius, que significa derecho. Pero no derecho en el sentido del derecho a mi autonomía, el derecho a mi propia vida, sino un derecho que establece que estoy en una relación justa contigo. La justicia es un orden en las relaciones humanas, un orden que es fundamental para que no se produzcan abusos entre nosotros. Esta regla o este orden en las relaciones humanas se basan en la naturaleza de los hombres, en la naturaleza de las cosas. La ley de la selva prevalece allí donde el derecho está ausente. La función del derecho es hacer posible una ordenada y pacífica convivencia social. La Iglesia fía la paz a la justicia. Y la justicia la fía a la verdad. Pero, ¿qué es el derecho en sí? ¿Es distinto de la justicia? La distinción esencial entre la justicia y el derecho, yo diría que es que la justicia es la finalidad que se persigue con el derecho. Es decir, la justicia significa darle a cada persona lo que le corresponde, es decir, lo suyo propio, y para eso hacen falta unas normas jurídicas que regulen la conducta de la persona. La justicia tiene que ver con un ajustamiento y lo que intenta es superar el ajuste de cuentas, o sea, el que el poderoso, el más fuerte, se imponga al más débil, y entonces se busca un ajustamiento. ¿Y qué es lo que se pretende ajustar? Yo creo que se pretende ajustar sobre todo libertad e igualdad. En realidad, esa justicia objetiva, ese ajustamiento de la libertad y de la igualdad, eso es el derecho. Hacer justicia es el derecho. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando habla de justicia piensa en la justicia como virtud subjetiva, dar a cada uno su derecho. Pero el derecho es algo previo. Si yo no sé lo que es el derecho de cada uno, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Y quién me dice cuál es el derecho de cada uno? La justicia objetiva. El derecho no es solo la justicia, pero sin la justicia no es derecho. Para los iusnaturalistas, derecho y justicia están íntimamente ligados. El derecho debe buscar la justicia, es decir, el bien común, dar a cada uno lo suyo. Lo que es bueno y justo puede conocerse por la razón. Se basa en la ley natural grabada por Dios en el corazón de cada ser humano. Los llamados positivistas, en cambio, identifican lo natural con lo empírico y reducen el ámbito de lo racional a los datos físicos. Expulsan la metafísica al mundo de lo irracional y lo ético al campo de lo emotivo o sentimental. Niegan la posibilidad de conocer de modo racional lo bueno o lo justo. La consecuencia es que el derecho no obligará en razón de la ética, sino de la fuerza. Para obligar el derecho no necesitaría ser justo, bastará que sea formal, válido. Si lo justo es lo positivo, estamos perdidos. Es al revés. Lo positivo debe adaptarse a lo justo. Las normas jurídicas y las normas morales forman parte de dos órdenes normativos diferentes, pero coinciden en una cosa, es que regulan en ambos casos la conducta de la persona. Y claro, la persona no se puede romper o dividir en ámbito jurídico y ámbito moral. Y en ese sentido yo diría que las normas jurídicas y las normas morales son dos ámbitos distinguibles, pero no radicalmente separables. Los positivistas separan drásticamente derecho y moral. La ley entonces solo responde a criterios de oportunidad o eficacia. Así, el único derecho es el derecho puesto, es decir, el positivo.
me parece que está mucho más cerca de la verdad jurídica el que parte del derecho natural que el que parte de que no hay un derecho natural. Eso nos lleva a unas consecuencias de positivismo jurídico que desde luego son dramáticas. Más aún, no ya de positivismo jurídico, de lo que hoy se llama el constructivismo jurídico, que la justicia no es algo que sea patente y objetivo y que sea un valor en el cual el jurista deba aprender, que la justicia la crea el propio legislador. El problema es tratar de articular un modo de criticar la ley si no tienes otros fundamentos excepto que la ley es lo que es. Imagínate que eres un investigador científico en la Alemania nazi y las autoridades te llevan a un campo de concentración y te dicen que puedes avanzar en tu investigación con esos seres humanos vivos. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿tú lo harías? A los estudiantes les resulta muy difícil imaginar una razón por la que no lo harían. Saben instintivamente que no deberían hacerlo, pero no pueden explicarlo, porque han crecido con esta tradición de la ley positivista. La ley es lo que dicen que es. Así que si el gobierno te dice que puedes hacer algo, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Los autores del Holocausto nazi pretendían que podían hacerlo. ¿Acaso no obedecían órdenes de la autoridad vigente? El tribunal de Nuremberg no admitió esa excusa y los condenó. Reconocía pues algo por encima de la ley positiva. Esa trágica experiencia impulsó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1948. El magisterio de la Iglesia siempre la valoró positivamente. La primera definición de derechos humanos la hace en 1345 el Papa Clemente VI. Entonces es cuando el Papa define la doctrina de la Iglesia diciendo: toda persona humana, en cuanto criatura de Dios, está dotada de unos derechos naturales, que son fundamentalmente tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, concretó una lista de los principales derechos humanos. Entre ellos destacan el derecho a la vida desde la concepción, el de vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable, el derecho a madurar la propia libertad a través de la búsqueda y conocimiento de la verdad, el derecho a trabajar, a fundar una familia y a educar a los hijos. Fuente y síntesis de estos derechos es la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir la propia fe. La paradoja del positivismo jurídico es que es incapaz de ofrecer un fundamento sólido para los derechos humanos. La calificación de crímenes contra la humanidad, la creación de tribunales internacionales con leyes que no son las nacionales para juzgar esos crímenes contra la humanidad, remiten inevitablemente a un derecho natural, a un derecho común que está por encima de las normas positivizadas. Si no se fundamentan en la naturaleza humana común a todos, es lógico que los derechos humanos sean discutidos fuera del ámbito occidental. En otras culturas o civilizaciones son vistos a menudo como instrumento de potencias extranjeras para imponerles su visión del mundo. Incluso dentro del mundo occidental, el predominio del positivismo y el relativismo permite que en unos países la pena de muerte sea perfectamente legal y en otros esté prohibida como algo atroz e inhumano. A mí me llama mucho la atención cómo personas que asumen posiciones relativistas y que consideran que lo bueno y lo malo depende de lo que piensan las mayorías sociales, luego se permiten afirmar que la pena de muerte es en sí misma injusta, porque lo cierto es que en algunos países en los que todavía permanece, se aplica, como por ejemplo en los Estados Unidos, cuenta con el apoyo de las mayorías sociales, del principio de las mayorías como criterio moral, es absurdo y se contradice a sí mismo y lleva en definitiva al puro relativismo. Y sobre todo, ¿qué crítica sería pertinente hacer a las leyes si las leyes ya reflejan la opinión de la mayoría y por lo tanto es justa? La realidad es que en muchos países del mundo, por razones ideológicas o prácticas, los derechos humanos básicos no son respetados. Hay un mundo de declaraciones, hay un mundo semántico y hay un mundo de la realidad. La Iglesia está interesada en justo lo contrario.
menos declaraciones y más aplicaciones. Resulta curioso que todos los países del mundo, incluidas las dictaduras claras y nítidas que subsisten, todas hacen informes a la ONU diciendo que son estrictos observantes de todos los derechos humanos y que en sus territorios se garantiza la aplicación de la Carta. La invocación de una libertad es inseparable de la responsabilidad, de la cultura de la responsabilidad, de sentirte responsable de tus actos. Los derechos humanos no son una concesión graciosa, y como no son una concesión graciosa, son consecuencia de un estatuto en el que los derechos y los deberes van juntos. Hay, por tanto, una correlación entre deberes de justicia y derechos. La doctrina social de la Iglesia insiste en que ambas cosas están correlacionadas. Por ejemplo, pues el derecho a la educación exige el deber de poner los medios para aprovecharse de todas aquellas facilidades que la sociedad nos proporciona para educarnos. El magisterio de la Iglesia sitúa la raíz de los derechos del hombre en la dignidad de toda vida humana, dignidad otorgada por Dios, que asumió nuestra naturaleza y la redimió. La dignidad de la persona humana, su propio ser, exige para su desarrollo, su conveniente desarrollo y total desarrollo físico y espiritual, que se les reconozca esos derechos, pero que se les reconozca, es decir, que la persona viene ya con esa serie de derechos. No deben ser una concesión del Estado, como ocurre en los sistemas positivistas, que ha ocurrido con frecuencia, que son los Estados los que en cada caso, en cada momento, te conceden derechos o te los quitan. No, el derecho existe antes y el Estado se limita a reconocerlo y a regularlo. Los derechos inalienables de la persona no se crean ni se inventan, se reconocen. A menudo ese reconocimiento ha exigido lucha. Ha sido fruto del esfuerzo idealista de algunas minorías. Así se logró la abolición de la esclavitud o el reconocimiento de los derechos de los trabajadores o la igualdad de la mujer. Yo creo que ha habido un progreso, pero ese progreso se ha hecho a partir de las aportaciones, sin ninguna duda, por parte del cristianismo. Algunos han ido añadiendo derechos humanos de segunda y tercera generación. A esos podrían seguir otros, según el gusto de las ideologías o los intereses de grupos de presión. Si no se parte del bien objetivo de la naturaleza humana, algunos de esos presuntos derechos podrían incluso violar su propia dignidad. Los famosos derechos de salud reproductiva. ¿Qué es la salud reproductiva? ¿Se incluye el aborto? No, eso no es salud reproductiva. O sea, mucho cuidado con las palabras, porque los eufemismos es la forma de presentar las ideas por los lobbies que pretenden la modificación o la reformulación de los derechos. Se habla de derechos de segunda generación, de tercera generación. La Iglesia no se opone al progreso, y menos a que se profundice y se encuentren nuevas facetas en las que hacer justicia al ser humano, pero cuando estén garantizados los derechos fundamentales. ¿Cómo vamos a hablar de derecho al paisaje sin tener garantizado el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la protección frente al infortunio? Nos encontramos así que estos derechos de segunda, tercera generación, construirnos en función de los deseos. Los deseos son lo más epidérmico de una persona. Uno lo ve en un adolescente, lo ve en un niño pequeño, uno no puede satisfacer los deseos de manera arbitraria. Por eso uno educa, uno corrige a un adolescente, a un niño pequeño que tiene deseos de meter el dedo en el enchufe. Es decir, no se educa en base a los deseos, sino a lo que somos y debemos ser. El derecho, en teoría, tiene que proteger determinados modos de conducta por considerar que son los justos y los socialmente valiosos. Entonces, si deja de protegerlos, pues quedan indefensos. No tiene sentido decir, bueno, pero a nadie se le obliga a contraer una unión homosexual, a nadie se le obliga a divorciarse. Bueno, pero usted tampoco está protegiendo un tipo de relación que tiene unas consecuencias sociales positivas, porque genera sociabilidad, porque da paso a una familia, y esa familia incrementa la actividad de la sociedad. El derecho debe ayudar a que seamos lo que debemos ser. No debe conformarse con una ética mínima.
debe aspirar a garantizar todas las exigencias del bien común. Estas exigencias son, eso sí, de menor alcance que las de la moral. Siempre cabrá exigirse moralmente más, pues el modelo es Cristo mismo. En cambio, cumplir con el derecho es una meta más fácil. Hoy el problema es la confusión entre moral y derecho. Muchos creen que todo lo legal es moral. Lo que estamos viviendo es más bien un procedimiento de suplantación de la moral por el derecho. Hoy se tiende a pensar que el derecho entraña la verdadera moral que todos debemos compartir. La ley tiene un poder pedagógico o normalizador. Sirve de pauta de actuación. Ello entraña el peligro de homologar conductas inmorales. Despenalizar el aborto, por ejemplo, acaba siendo para muchos sinónimo de algo legal, ilícito. De ahí a convertirlo en un nuevo derecho, solo hay un paso. El derecho tiene un papel normalizador de conductas. La gente tiende a entender que lo que la norma legal le propone es bueno y tiende, por tanto, a comportarse así. Si la norma legal se desnaturaliza también la conducta humana, porque la gente se acaba comportando de ese modo, se acaba comportando contra natura. Desde el relativismo laicista se relega a la moral a simple ética privada, mientras que el derecho encarnaría una ética pública. Es un error, porque solo desde un punto de vista moral cabe establecer qué conductas tienen relevancia pública y cuáles pertenecen solo a la conciencia de cada cual. En el caso del aborto, por ejemplo, la alternativa no se plantea entre una ética privada que lo rechaza y otra pública que lo admite. La cuestión es si cabe privatizar al no nacido dejándole o no vivir, o si se trata de un bien jurídico de relevancia pública. Si es así, y lo es, merece protección, incluso penal. Solo partiendo de un concepto de lo bueno se puede delimitar lo justo, o sea, el derecho mismo. Tener claro el concepto de lo bueno permite trazar la frontera entre aquello a lo que tenemos derecho y aquellas conductas que solo merecen ser toleradas. No tenemos derecho a algo por el mero hecho de no estar expresamente prohibido. No existe un derecho a la muerte, aunque el suicidio o la eutanasia no estén sancionados penalmente. Solo tenemos derecho a aquello que es justo. ¿Qué es y qué no es la tolerancia? Tolerancia y reconocimiento de derechos son cosas contrarias, porque los derechos tienen que ver con la justicia, no con la tolerancia. La justicia es darle a cada uno lo suyo. La tolerancia es darle a alguien lo que no es suyo, lo que no tengo por qué darle. La tolerancia no es una patente de licitud. Se tolera aquello que no es positivo, ya sea para evitar males mayores o en aras a la dignidad del interesado. Y eso siempre que no dañe al bien común. La auténtica tolerancia, por tanto, descarta todo relativismo. Cuando se habla de tolerancia, se identifica como sinónimo de que todo es aceptable. Y yo creo que hay que recordar que es que hay cosas buenas y cosas malas. Hay conductas que si se regulan perjudican a la persona y hay conductas que si se regulan benefician a la persona. Por ejemplo, cuando en un país se dice que robar es bueno, eso no hace esa sociedad más justa ni más humana, porque no está respetando la condición humana básica. Cuando un país regula la eutanasia, no está haciendo a las personas más personas, lo que está haciendo es precisamente perjudicarlas. No es tolerancia reconocer el derecho a conductas injustas, ni es intolerante quien las denuncia. Tampoco es tolerancia reconocer lo que se debe por justicia. Sería inadecuado afirmar que el Estado tolera a la Iglesia, como sería impropio de un cristiano decir que tolera a una persona de otra raza. Tolerar, se tolera lo que no se considera bueno. Lo bueno se ama. Yo no soy tolerante con los judíos. Los quiero, y los quiero mucho. Cierto relativismo políticamente correcto invierte los términos y se jacta de tolerar el bien. Entonces la tolerancia como virtud a veces es una falacia.
Y muchas veces lo que engaña es un totalitarismo de fondo, que es decir, como no reconozco ningún bien, ninguna verdad, simplemente acepto que convivamos de manera pacífica o consensual, aguantando una ética de mínimos. Pero ojo, que en cuanto tú te decantes por una identidad, por unos criterios, unas convicciones, yo no lo voy a tolerar. Eso es lo que se llama la muerte civil. Y suelen ser las mayorías, el consenso mayoritario o las ideologías quienes nos dicen qué se puede decir y por lo tanto qué es aquello que en la vida política es lo correcto, ¿no? Por lo tanto, lo que no se tolera es la discrepancia, no se tolera el disenso, no se tolera la libertad de conciencia en el fondo. Yo creo que ese es uno de los mayores riesgos o peligros de la sociedad en la que domina lo políticamente correcto. La absoluta intolerancia con la libertad religiosa y con la libertad de conciencia. Nos hemos vuelto tan sensibilizados con no ser intolerantes que es complicado incluso discutir sobre temas difíciles. En mis clases, donde se supone que debo hablar de ética y de estas otras cuestiones, es muy difícil hacer que los alumnos hablen de ello, porque les da mucho miedo ser percibidos con prejuicios o de alguna manera intolerantes. ¿Cómo evitar que se promulguen leyes injustas? Utilizando los medios lícitos, interviniendo en el debate cultural previo, contribuyendo a crear una opinión pública respetuosa del bien común, utilizando la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, proponiendo alternativas. Si a pesar de todo se aprobase una ley injusta o contra natura, la batalla no debería darse por perdida. Cabe recurrirla. En cualquier caso, habría que evitar la consolidación de la norma, alentando el debate social y jurídico posterior. El jurista tiene una responsabilidad especial. El jurista, un auténtico jurista, no puede abdicar de la tarea de preguntarse sobre si las leyes que maneja son justas o injustas.